para el futuro de Uruguay, así que arrancamos cuando quieran, no sé si ya están todos, si quieren esperar un poquito. Sí, perfecto. Algunos compañeros, por la demora y más, se tuvieron que ir, pero van a ir regresando a poco, así que vamos viendo. Y agradecerte especialmente desde la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional en Colonia por dedicarnos este tiempo, como te decía, y solicitarte si te parece bien de grabar la reunión, entonces después podemos compartir con aquellos que no se puedan sumar ahora. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera compartirles una presentación que hice una parte de una presentación que hice hace un tiempo sobre el tema de ganadería y cambio climático, pero más allá de eso quisiera hacer una pequeña introducción. El planeta Tierra ha tenido una temperatura siempre cambiante a lo largo de su muy prolongada historia. El planeta tiene más de 4.000 millones de años de historia y ha tenido distintos periodos con distintas temperaturas, pero desde la revolución industrial está en un proceso de aumento de la temperatura muy acelerado si tomamos en cuenta esos tiempos geológicos, pero también lo suficientemente acelerado como para que nos preocupemos ya ahora y lo tomemos como un tema prioritario. A lo largo de su muy larga historia, el planeta, a través de la vegetación, fue captando energía solar y colocando, a través del proceso de fotosíntesis, capturando carbono y colocándolo bajo la superficie del suelo. En el siglo XIX, lo que era la percepción anecdótica de que había piedras de carbón que servían para prender el fuego, algo muy parecido a las brasas que ponemos, las brasas compradas que ponemos, esos trozos de carbón. Bueno, con el desarrollo de la maquinaria industrial en la Inglaterra del siglo XIX, se empezó a explotar ese carbón de una manera muy intensa y sobre fines del siglo XIX también se aprendió por parte del ser humano a hacer uso del petróleo, otra forma que la naturaleza tuvo durante millones de años de capturar carbono a través de las plantas y colocarlo bajo tierra. Al usar carbón, petróleo y en menor medida gas natural, lo que se hace es el proceso inverso, es decir, se usa la energía que capturaron selvas del periodo carbonífero hace cientos de millones de años, se usa la energía y se devuelve carbono a la atmósfera. Esa es la principal causa de calentamiento global que tenemos. Y es una de las gráficas, hay una gráfica que es de las más famosas, que es la gráfica de Keeling. Keeling es un meteorólogo que en Hawái empezó a medir cuántas partículas de dióxido de carbono había en el aire, y hoy su hijo, que también se llama Keeling, sigue haciendo esas mediciones. Por eso es que esta se llama la curva de Keeling, tiene más de 60 años, y en esta semana rompió un nuevo récord. Esta gráfica no está actualizada al día de hoy, pero en esta semana se cruzaron los 420 partes por millón por primera vez. Como ven, es una gráfica muy regular, muy previsible, y que tiene unos piquitos hacia arriba. La gráfica en rojo es la que mide el dióxido de carbono mes a mes, la gráfica en negro es el promedio en 12 meses. ¿Y por qué baja? Bueno, baja cuando en el hemisferio norte llega la primavera, porque brotan las plantas en el hemisferio norte y capturan carbono y lo sacan y lo devuelven en el otoño, cuando pierden ese follaje o cuando dejan de crecer en el otoño-invierno.
¿Y por qué en el hemisferio norte? Bueno, porque es donde está la gran mayoría de la tierra firme y donde está la mayor cantidad de plantas que capturan directamente del aire el carbono. Bueno, esto es el principal factor de calentamiento global y acá tenemos que, jóvenes de todas las edades, tenemos que militar contra el uso de energías fósiles en todas las maneras posibles, porque esto, bueno, es un factor principal de calentamiento. Fíjense, acá estamos hablando de partes por millón, es decir, de cada millón de moléculas de aire, hay 420 que son moléculas que tienen un carbono y dos oxígenos. Y estas moléculas lo que hacen es que los rayos del Sol llegan a la Tierra, pegan en la Tierra, rebotan hacia arriba, pero cuando llegan a la capa superior de la atmósfera, vuelven al planeta y de esa manera es que alteran la temperatura a temperatura más caliente. Es lo mismo que pasa en un invernadero, por eso se llama efecto invernadero. Todos los llamamientos son a bajar esto y los llamamientos y las innovaciones, ustedes conocerán los autos Tesla posiblemente y conocerán al empresario Elon Musk, probablemente el empresario más famoso del mundo, que dijo, bueno, lo que hay que hacer es dejar de ponerle nafta o gasoil a los automóviles, hagamos un automóvil eléctrico. Y bueno, esa es una gran batalla de nuestro tiempo, que bueno, vista en una línea de tiempo más corta es así. Lo que es claro es que la tendencia es a que cada año tenemos más dióxido de carbono y que se haya roto un nuevo récord hacia arriba en este momento en que bueno, el hemisferio norte está terminando el invierno. Lo que nos dice es que esa ilusión de que con el COVID dejaban de andar automóviles y entonces se solucionaba este tema, o sea, eso es una mera ilusión, es decir, el COVID amortiguó un poquito en este año, pero no cambia dramáticamente las cosas. Y esta misma gráfica mirada en un plazo largo, bueno, nos muestra que estamos fuera de toda regla, de toda norma. Es como si nos hicieran una alcoholemia y estuviéramos en coma alcohólico y aumentando la cantidad de alcohol en la sangre. O sea, si esto fuera un análisis de sangre de nuestro abuelo, diríamos que a nuestro abuelo algo le pasa, pero que no está bien, que si no da vuelta esa tendencia, está muy complicado. Y como les decía, en esta semana cruzamos los 420. Eh, estamos con el mayor nivel de dióxido de carbono desde hace más de 3 millones de años. Y bueno, esta es una gran batalla que tenemos que dar todos, porque si no, pasan muchas cosas. Es decir, ¿cuál es el problema de tener un grado más? O 2 grados más, o 3 grados más. Bueno, yo creo que hay un paralelismo con la fiebre, ¿no? Uno puede tener 37,5 y bueno, o sea, se altera 1 grado la temperatura, se siente un poco mal, pero no pasa nada. Si ya se va a 38,5, ya mejor que esté en cama y que llame al médico. Si se va a 39,5, está muy complicado, y si se va a 40,5 empieza a peligrar su vida. Es decir, subir unos pocos grados en un organismo que tiene una cierta estabilidad va generando problemas cada vez mayores, y cada grado que se sube es mucho más complicado que el grado anterior, es mucho más grave, no es que 1 más 1 es 2. En este caso, el segundo grado es mucho más peligroso que el primero, y el tercero es muchísimo más peligroso que el segundo. Y los meteorólogos del mundo nos recomiendan que no nos pasemos de 1,5 grados de anomalía en la temperatura del planeta, y ya cruzamos 1 grado. Por eso, la Organización Meteorológica Mundial y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha dado pautas muy claras de que hay que frenar esto como máximo en 2030, y prácticamente todos los países del mundo han aceptado el desafío de volverse de emisiones cero en el 2050. Ese es un desafío que nosotros también tenemos. China ha dicho que eso lo va a cumplir en el 2060. China es el país que más gases de efecto invernadero vuelca a la atmósfera, pero todos los países, Uruguay incluido, tienen como objetivo llegar a la neutralidad de emisiones. ¿Por qué neutralidad? Bueno, porque posiblemente la emisión cero no se va a alcanzar. Si nos vamos a hacer un asado, cuando hacemos un asado estamos emitiendo dióxido de carbono, por más que tuviésemos todo el transporte eléctrico, hay fuentes de emisiones,
Pero el dióxido de carbono también se puede capturar. ¿Y cómo se puede capturar? Y justamente con las plantas, haciendo un buen manejo del cultivo, del forraje, de manera de que tengan cada vez más masa radicular y haya cada vez más materia orgánica del suelo. La buena noticia de esto es que si nosotros ponemos el carbono abajo del suelo, metemos más materia orgánica, el suelo es cada vez más fértil. O sea que es una lógica ganar-ganar. Solucionamos un problema y logramos una mejor producción. Pero, francamente, capturando carbono con la agricultura solo no alcanza, y en el mundo se están pensando muchísimas otras acciones, entre ellas filtrar el aire y encontrar un aparato que capture el dióxido de carbono y que fabrique algo útil con eso. Pensemos que una de esas cosas maravillosas de la química, el carbono es típicamente el grafito de los lápices, pero es también el diamante es carbono, ¿no? Si pudiéramos, si inventáramos la maquinita de sacar dióxido de carbono del aire y hacer diamantes, le poníamos el mango a la jugada. Entonces, bueno, este es el gran problema, y son los combustibles fósiles, pero el dióxido de carbono no es el único gas de efecto invernadero. El metano también es un gas de efecto invernadero. Molécula a molécula, el metano es muchísimo peor que el dióxido de carbono. La capacidad de reflejar la luz es unas 80 veces más, pero el dióxido de carbono no se degrada nunca. En cambio, el metano se disuelve después de unos 12 años de estar en la atmósfera. Entonces, la conversión de gravedad entre dióxido de carbono y metano es bastante compleja, pero básicamente el metano es 4 veces peor que el dióxido de carbono. ¿Qué pasa? El dióxido de carbono está en muchísima cantidad. El metano es peor molécula a molécula, pero hay unas 1000 veces menos moléculas de metano en la atmósfera que de dióxido de carbono. Si ustedes ven acá, en esta gráfica dice ppb, que son partes por billón. Mientras la anterior era 400 y pico partes por millón, acá hay que capturar un millón de millones de moléculas de aire para encontrar 1800 de metano. Pero ¿cuál es el problema? Que también el metano va en aumento. Entonces, si va en aumento y causa calentamiento, los llamamientos a que se reduzca la emisión de metano van a estar tremendamente presentes, y en particular en este año la cantidad de metano en la atmósfera creció mucho. Otra complejidad es, bueno, ¿de dónde sale el metano que va a la atmósfera? Y básicamente hay 3 fuentes, podríamos decir, de metano. Una fuente, que es la que a nosotros más nos complica, es que, bueno, los rumiantes, como fruto de la fermentación ruminal, se largan muchos erutos, y los erutos de los rumiantes son básicamente metano. Ese es un problema. Pero, de nuevo, la industria extractiva de petróleo emite muchísimo metano, particularmente un método nuevo, relativamente nuevo, de sacar petróleo, que se llama fracking, que es particularmente agresivo con la naturaleza. Genera mucho metano. ¿Por qué? Porque este método, inicialmente el petróleo se sacaba chupando de los pozos de petróleo, básicamente lo que hacemos cuando tomamos mate. Hay un mate lleno de petróleo, ponemos un caño, una bomba, y que saque el petróleo, y así funcionó la industria del petróleo desde que se inventó hasta comienzos, hasta el 2007-2008. Pero ¿qué pasaba? Los pozos de petróleo se iban agotando, y los chinos pasaban de la bicicleta al automóvil. En el año 2008, 2007-2008, el precio del petróleo se fue arriba de $100, y los estadounidenses inventaron un método que es el inverso. Es como cuando yo era muy chico, me acuerdo que me gustaba soplar por la pajita de la Coca-Cola y armar relajo ahí en el vaso, ¿no? Este método es lo mismo. Un pozo de petróleo que de repente está agotado, o que no se puede sacar porque tiene mucho pedregullo, se pone un gas a presión, se rompe todo en el subsuelo, se saca esa arena con petróleo y se extrae el petróleo de eso que sale. Pero en ese proceso se emite mucho metano. Y una tercera fuente de emisión de metano también es muy importante y es muy grave, porque hay muchas zonas que están cubiertas por hielos, sobre todo en el hemisferio norte, lo que es
la tundra de Rusia o lo que es Groenlandia, que cuando se derriten se vuelven un pantano, y cuando se vuelven un pantano, al derretirse el hielo se liberan cantidades enormes de metano. Entonces, acá tenemos una situación que es parte de la complejidad del cambio climático, que es cuanto más se calienta el planeta y más se derriten los hielos, se agrava el problema porque, entre otras cosas, se derrite el hielo y se emite mucho metano. Entonces, el calentamiento se alimenta a sí mismo y se acelera a sí mismo. Entonces, esas son como las tres grandes fuentes de metano. Lo cierto es que el metano va en ascenso y la ganadería está cuestionada. El metano es un gas que ustedes, si están en una laguna, por ejemplo, pescando un rato, van a ver que cada tanto sale un globo de abajo, de un globo de gas, que cuando yo era chico decía, no sé, habrá una tortuga ahí, ¿qué es lo que tira aire ahí? Y eso es justamente la fermentación que se da en el suelo, que genera metano. Por lo tanto, el arroz también genera algo de metano, y eso, todo lo que genere metano va a ser cuestionado. Y entonces tenemos este panorama. Esta es la temperatura, tomando la de 1880 a 1920 como el promedio, como el cero. Veníamos de una temperatura que incluso parecía que tendía a bajar, pero a partir de la revolución industrial tenemos una temperatura que tiende claramente a subir. Y en esta gráfica todavía no están los datos de 2020, que empata con 2016. El 2016 es el año récord, y como ahí se dice, el 2016 fue un año de super niño, es decir, el niño y la niña, ustedes saben que es la temperatura del Océano Pacífico. Cuando está más cálida de lo normal se llama niño, y cuando está más fría de lo normal se llama niña. El niño trae lluvias por arriba de lo normal en Uruguay, la niña trae menos lluvia de lo normal, y 2016 hubo un super niño. En marzo, abril de 2016 acá llovió sin parar, hubo unas inundaciones impresionantes. Bueno, y eso, el Océano Pacífico caliente hace que todo el planeta se caliente. Entonces, esto es lo que tenemos que detener. ¿Qué otras cosas contribuyen a esto? Y bueno, si vamos a la Amazonia, talamos la selva, quemamos la madera y ponemos ganado, bueno, eso es como un resumen de todo lo que no hay que hacer. Entonces ahí tenemos una situación muy conflictiva porque, por ejemplo, el Mercosur y la Unión Europea vienen negociando un acuerdo de libre comercio que para la carne de Uruguay sería importantísimo, pero la Unión Europea dice, bueno, yo te firmo el acuerdo, pero vos no me tales más selva, no me quemes más selva. Y Brasil dice, bueno, pero vos talaste toda tu selva y ahora me decís a mí que yo no puedo talar la mía, ¿no? Y esa es un poco una discusión que, bueno, en términos diplomáticos va a ser muy difícil de zanjar, pero en términos de opinión pública, de los jóvenes como ustedes que están en Europa, dicen, bueno, carne no hay que comer, porque lo que les llega como imagen de la carne es selva talada, animales muertos, madera quemada, todo destrozado y unos cebúes ahí comiendo, y bueno, si eso es carne, muchísimos jóvenes hoy, primero de Europa, pero también de Canadá, de Japón y de a poco también de China, dicen, bueno, carne no hay que comer porque agrava que es el principal problema que tiene la humanidad. Esa es un poco la situación. Hay otros problemas derivados, porque a medida que se va calentando el planeta y cuanto más carbono hay en la atmósfera, el océano es el gran capturador de carbono, pero si captura, cuanto más carbono captura, se forma más ácido carbónico y baja el pH de los océanos, por lo cual los océanos podrían colapsar en determinado momento. No sé si ustedes recuerdan de química lo que es el pH, pero bueno, el agua de mar es alcalina, tiene un pH de arriba de 8, que va yendo rápidamente hacia abajo. Y este es un tema que ya se ha instalado en todos los ámbitos. Es una etapa muy famosa de la revista The Economist, para mí de las mejores fuentes de información, que muestra en blanco la temperatura normal, en azul temperaturas por abajo de lo que es ese promedio que veíamos recién,
y en rojo cada vez más intenso los desvíos hacia más temperatura. Es una muy buena gráfica para mostrar cuál es el problema del clima, que es un problema que es realmente grave. Y esta misma revista The Economist, si ustedes me permitan hacer un cambio de pantalla, a ver si encontramos acá. Bueno, no sé si ven aquí este titular de The Economist, ¿se ve ahí? ¿Una vaca con fondo rojo? No. No, seguimos viendo Entonces, la tapa, Eduardo. perfecto, entonces vamos a hacer, ahora lo deben ver. Ahora sí, perfecto. Entonces, si miramos The Economist, en este mes de abril, arman una nota periodística que dice, si te preocupás por el dióxido de carbono, también te deberías preocupar por el metano. Y para ilustrar la nota, una vaca con moléculas de metano en su cuerpo y largando una molécula de metano en su aliento. Entonces, bueno, y después un montón de artículos sobre esto. Usando más satélites para encontrar las emisiones de metano. Los científicos no se explican del todo por qué sube tan preocupantemente el nivel de metano en la atmósfera. Los gobiernos deberían generarse metas para reducir las emisiones de metano y así sucesivamente. O sea, la ganadería en definitiva está en un banquillo de acusados como no lo ha estado nunca, y la revolución tecnológica de la manipulación genética permite tomar células de músculos y hacer a partir de eso, por ahora, hamburguesas. Eventualmente hay empresas de Israel que hacen entrecot y otras que hacen panceta y otras que hacen distintas imitaciones, pero que son las propias células musculares. O sea que en ese caso, son imitaciones muy creíbles de que lo que se come es carne y intentarán demostrar que eso climáticamente no tiene un efecto negativo. O sea que nosotros como país ganadero, que queremos seguir siendo país ganadero, tenemos que pensar muy bien cómo articulamos esa defensa de nuestra carne y creo que tenemos que tener también una discusión o un debate o un pensamiento en torno a si vamos a defender la carne del Mercosur, que muchas veces se hace sobre selva talada, o si nos vamos a cortar solos y decir, miren, nosotros no talamos selva, nuestro monte natural va en aumento, nuestra área de bosques a través de la forestación va en aumento, nuestra ganadería se hace sobre campo natural que es naturalmente biodiverso, por lo tanto no me confunda con la ganadería de Brasil o de Argentina o de Paraguay o de Bolivia porque somos diferentes. Aquí sube la cantidad de bosques y cuando sube la cantidad de bosques estamos capturando carbono. Sí es cierto, nuestro ganado emite metano porque todo el ganado del mundo emite metano, pero también nuestro ganado es la manera que tenemos de preservar campos naturales que en el resto del mundo han sido sustituidos o por agricultura o por forestación o por pasturas sembradas. Nueva Zelanda es un país muy pastoril, pero todas las pasturas naturales las sustituyó por ryegrass y por trébol. Entonces, ahí se pasa, ese es otro problema que hay. No solamente la humanidad tiene un problema muy grave de calentamiento global, sino que tiene un problema muy grave de colapso de la biodiversidad. Estamos arrasando todas las áreas silvestres, otras áreas que no las arrasamos, pero las empezamos a manejar de una manera que quedan cada vez menos especies, y de las cosas que nos enseña el COVID es que cuando uno invade áreas silvestres y toma animales silvestres y se los come y no tiene precauciones, las enfermedades pasan de los animales a los humanos y generan el lío que han generado. Entonces la mirada del mundo sobre la biodiversidad en este momento es de valorizar como nunca antes esa biodiversidad que justamente
en la ganadería de campo natural por lo menos es un capital muy bueno que tiene la ganadería uruguaya para decir, momento, nuestra ganadería es, es la garantía que tenemos de tener biodiversidad, porque si no hubiera ganado allí, o sería eucaliptus o sería soja, y la biodiversidad del campo natural y de la mulita y del ñandú se perdería. Entonces, creo que es un tema que tiene una base científica ineludible, que es un problema para el posicionamiento de la carne como producto muy grande, que Uruguay tiene algunas herramientas para defender su producto y que tiene mucho trabajo por delante. ¿Qué es lo que estamos discutiendo y trabajando a nivel del gobierno en estos temas y a nivel de los institutos de investigación? Bueno, lo primero es que tenemos que ser capaces de medir. O sea, suponemos que una pastura bien manejada captura carbono, pero no sabemos cuánto. Es mucho más fácil medir el aliento de un vacuno que medir en una hectárea de un campo cuánto carbono se capturó, cómo se mide, cuál es el método de medición apropiado. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo académico que es bastante complejo. Uruguay ya lleva un inventario de su balance de gases de efecto invernadero, es un balance bueno por varias razones. Una, porque tenemos una baja densidad de población y un bajo nivel de industrialización en términos de industria de chimenea. Las industrias que Uruguay tiene son industrias un poco entre comillas, porque es el turismo, el software, y en definitiva no tenemos así centenas de chimeneas que están tirando humo violentamente a la atmósfera. Y por otro lado, el crecimiento de la forestación, cuando vemos un eucaliptus que crece de la manera que crece, bueno, son toneladas de carbono que esa planta está capturando y está convirtiendo en madera. Entonces, eso también nos ayuda en el balance. Pero aún así tenemos que encontrar maneras de minimizar las emisiones de la ganadería. Hace 15 días y causó bastante impacto un estudio que decía que, bueno, si se le ponen algas en la ración, una determinada especie de alga, las emisiones bajaban en una proporción importante y se están buscando por el lado de la genética, por el lado de las raciones, de los distintos sistemas de alimentación, cómo minimizar esas emisiones de metano. Incluso, bueno, los neozelandeses están trabajando en ingeniería genética en las bacterias del rumen para que hagan la digestión de las pasturas, pero no emitan metano. Y hay una empresa de Inglaterra que propone ponerle una especie de canasta en la boca a las vacas que hace que el metano que emiten se capture allí. Se están buscando distintas maneras de solucionar este problema. Lo cierto es que yo creo que las carnes alternativas o las imitaciones de carne, o como las queramos llamar, van a seguir estando en el mercado y van a ganar presencia. Son un tipo de emprendimiento que es como invertir en paneles solares, como invertir en energía eólica, como invertir en autos eléctricos. A gente que tiene mucho dinero le gusta mucho poner mucho dinero allí. Eh, Vieron el caso de Bill Gates, pero todos los millonarios del mundo ponen mucho dinero en esto. Y bueno, tenemos que competir con una ganadería para la cual de repente 100 millones de dólares es mucho y de repente uno tiene una empresa promisoria que todavía no sacó ningún producto al mercado, pero que promete una carne hecha sin que intervengan animales y recibe 1.000 millones de dólares de un saque para desarrollar los laboratorios, para desarrollar el marketing y bueno, y en estos días una de estas empresas, que es una empresa muy poco conocida de Gran Bretaña, que se llama Meatless Farm, hizo un acuerdo con el Real Madrid que sponsorea la camiseta, sponsorea la cancha, y Real Madrid no solamente le da ese espacio, sino que en la dieta de sus jugadores baja la cantidad de carne que consumen su propio plantel. Con lo cual es un nivel de involucramiento que yo diría inédito en la historia del fútbol, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que es algo que hay que tomar muy en serio. Hay otro factor importante que es que a mucha gente le resulta éticamente inadmisible el criar un animal para matarlo.
ven a los animales como si fueran su mascota, y nadie le gustaría comerse a su perro, y para muchos jóvenes del hemisferio norte, la sensación que tienen al comer carne es de estar de alguna manera convalidando un asesinato. Ahí los temas del bienestar animal son muy importantes, porque bueno, por lo menos hay que garantizar un trato humanitario desde que el animal nace hasta que se muere. De lo contrario, va a ser muy difícil vender carne en el futuro. Pero mientras eso pasa, millones de personas en Asia que soñaron toda su vida y durante generaciones comer carne, están descubriendo la carne y les encanta. El precio internacional de la carne es muy bueno, la demanda por la carne es muy buena. Pero bueno, yo creo que hay que pensar estas cosas porque en un mediano plazo pueden ser una complicación para el productor uruguayo y para la economía uruguaya. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama. Eh, y bueno, ahí hay algún comentario sobre Nueva Zelanda. Pero bueno, ese es un poco el planteamiento. Me parece que vale más que ustedes me tiren preguntas o comentarios a que yo siga con una exposición más larga. Excelente, Eduardo. Abrimos comentarios entonces y preguntas. No sé si quieran ir levantando la mano, van mandando el chat o abran micrófonos, que no hay problema. Caro, no sé si tenías alguna de las preguntas y eso. Hola. No, las preguntas fueron todas contestadas con la excelente exposición. Pero en realidad a mí sí, o sea, yo estoy estudiando este año la carrera de Derecho y estamos en agrario un poco hablando de todas estas cosas y también en Derecho Ambiental y como, bueno, un poco meditando también bueno, en diferentes actos que hacemos día a día. Y algo que a mí me llamó un poco la atención es, o sea, como algo constante de que queremos nosotros llegar a la Unión Europea para vender la carne. Y tal vez que hay que pensarlo más por otro lado, o sea, o empezar a pensar otras alternativas y otros mercados, llegar, como es el mundo asiático, que me llama mucho la atención. El otro día mirando un video por YouTube, cómo los asiáticos ahora le empezó a llamar la atención la carne y cada día comen más y más carne. Entonces tal vez que hay que replantearnos también. Y otra cosa es la concientización, me parece a mí, de como que hay un discurso actualmente también en Latinoamérica del veganismo y como que el veganismo va a salvar el mundo, pero también, o sea, quienes vivimos de la carne como en nuestro país, o sea, no podemos solamente pensar que el veganismo va a salvar el mundo, que tal vez que hay o sea, se puede seguir consumiendo carne, pero lo que me parece que interesante lo que usted dijo, o sea, buscar nuevos mecanismos para poder, o sea, bajar la emisión de carbono y la emisión de metano y poder hacer un mundo más sostenible sin dejar de consumir carne. Me parece que ese es como el punto que tenemos que defender como país también. Buenísimos los comentarios. Voy por partes. Completamente con lo último, ¿no? Todos queremos un planeta sostenible y muchos queremos seguir comiendo un rico asado. Y en tanto el animal haya sido tratado con respeto, yo siempre digo que si yo fuera una vaca, los veganos me darían pánico, porque si nadie comiera carne no quedaba ninguna vaca, o sea, sería el final de los vacunos. Y en tanto sean tratados respetuosamente, la vida de una vaca es una vida sumamente feliz. Y también algo que suelo decir es que si una vaca pudiera elegir dónde vivir en el mundo, tendría que elegir Uruguay porque, bueno, camina libre, cuando tiene sed va al arroyo, toma agua, o va al bebedero y toma agua, pero cuando, digamos, de todos modos, deberíamos lograr que no haya ningún potrero que no tenga sombra. O sea, lo que no puede pasar es que un enero con 40 grados los animales no puedan tener un lugar donde refugiarse del sol, etc. Respecto a los mercados, la Unión Europea es un mercado que no lleva más del 20% de la carne de Uruguay, pero tiene dos características muy importantes a mi entender. Uno es el mercado más exigente. Tú para vender un corte de carne en Londres, en Ámsterdam, en París, en Berlín, tiene que ser un corte de carne muy bien hecho,
y el llegar a ese mercado y tener clientes fieles allí, lo que le dice al mundo es, esta gente hace muy buena carne. Nosotros, si estuviéramos en Centroamérica y quisiéramos arrancar un emprendimiento y decir, vamos a exportar carne a Europa, y sería muy difícil, porque dirían, bueno, carne de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, ¿será buena, no será buena? ¿Será cebú? ¿Será raza británica? ¿Será tierno esto? Mientras que Uruguay allí es conocido y es reconocido. Y eso, en cierta manera, es el trampolín que te permite ir después a China y decir, mira, yo le estoy vendiendo a los más exigentes de todos. O sea que no te preciso explicar mucho que mi carne es buena porque es lo que se come en un restaurante donde un corte de carne se paga muchos euros. Entonces, eso por un lado. Venderle a Europa lo que te da es como que digas, bueno, yo estudié en Harvard. Bueno, no te tengo que explicar mucho cómo era el programa de derecho comercial. Soy egresado de Harvard con buena nota, quiere decir que si jugué en esa cancha y anduve bien, juego en cualquier cancha. Y por otro lado, Europa es un gran difusor de valores culturales. Es decir, hoy de repente a la mayoría de los chinos, con tal de disfrutar de la carne, no les importa mucho. Pero dentro de 20 años es altamente probable que piensen muy parecido a como piensan los europeos de hoy. Porque hace 20 años tampoco conocían el pan y consumían muchísimo más arroz que trigo y después van consumiendo cada vez más trigo. O sea, hay una occidentalización de las pautas de consumo de alimentos, que es un fenómeno que está bastante bien estudiado y que, bueno, en parte es porque les encanta ahora la carne, ¿no? Porque, bueno, en China la carne, los vacunos funcionaban casi exclusivamente como animales que tiraban de los carros o servían para arar, pero la carne que ellos comían era cerdo. Bueno, descubrieron la carne vacuna, se enamoraron de la carne vacuna, pero en este mes de abril abrió la primera fábrica de Beyond Meat en China, ¿no? Entonces, también van a descubrir estas carnes alternativas y también se van a enamorar de esas carnes alternativas. Tenemos que tener una capacidad suficiente de argumentar sólidamente, ahora en Europa, pero más tarde vamos a tener que argumentar también en China para que, bueno, ese mercado siga. Tienen que saber distinguir entre la carne uruguaya ambientalmente correcta y otras carnes que no sean ambientalmente correctas, desde mi punto de vista. Santino pregunta que a nivel mundial hay tambos o feedlots para hablar de ganadería que utiliza la bosta que generan los animales para realizar biogás. ¿Esto sería viable en Uruguay? Sí, eso es viable y por lo menos hay un tambo que en el departamento de San José, creo que está cerca de Villa Rodríguez, que ya lo hace. Eso es viable. Hay tambos que también tienen un sistema que se llama cama caliente, que hacen compost con la bosta y la ponen en invierno donde los animales duermen, les ponen por supuesto que una capa de no sé exactamente de qué, entre esa bosta que está convirtiéndose en compost y los animales, y la fermentación Viruta. genera viruta, y eso genera que el animal esté calentito y que pasados unos meses eso se convierte en un fertilizante. Y eso es también lo que se llama economía circular, que es otra cosa que vale la pena que le presten atención. Es decir, los tambos tradicionales, y yo he visto en el presente tambos que tienen su lugar de ordeñe, un montón de bosta y barro allí y toda una canaleta que termina en el río de Santa Lucía. Bueno, eso es una economía justamente lineal, es como decir, bueno, hago un auto, lo uso y cuando no anda mal lo dejo tirado y que la chatarra que se arregle otro y esto es un poco lo mismo. Entonces hay toda una serie de proyectos que dan incentivos a los productores para que, bueno, literalmente la bosta no llegue al río, sino que eso se encuentra una manera de que sea circular y se vuelva a convertir en materia orgánica en el suelo y retroalimente la fertilidad. Hay algunos casos en Uruguay, creo que en los feedlots pasa lo mismo, hay muchos que o usan el biogás o compostan, y bueno, eso es viable y hay que acelerar en ese camino. Es muy buena esa pregunta también.
Hace un mes y medio, hicimos un Zoom con Susi Pecoy, directora de Industrias, Carmen Sánchez, directora de la Agencia Nacional de Desarrollo, Diego Erazábal, que era director de Promoción y Desarrollo en Flores y había trabajado bastante en estas experiencias, y Matilde Antía, que ahora es alcalde del municipio CH y que estuvo en el tema de Recicla tu Campaña, sobre economía circular, y después hicimos una publicación, un pequeño librillo que llamamos Brochure, que está en nuestras redes sociales, así que si quieren entender más del tema de economía circular está bueno. Damián, ¿tiene una consulta para hacer? Sí, buenas tardes, buenas noches, Eduardo, y para todos también. Me gustaría hacer una consulta con respecto al tema de los feedlot que un compañero estuvo conversando. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Bien. Bajito, pero bien. Ah, el tema de los feedlot, que más que nada es un término inglés que se utiliza y acá justo en la parte del departamento de Colonia, Nueva Palmira, siendo para la parte de Soriano, se logra ver uno de los feedlot que está bastante visible por la ruta. Y yo quería hacerte una consulta, Eduardo, sobre el tema de que la carne de feedlot, ya sea por los determinados cortes, que es cara la carne, pero ¿qué opinión tenés vos con respecto al tema de cómo proviene esa carne? Porque digo, yo por ejemplo, pleno verano pasaba por la ruta y los veía a esos pobres animales que, por comentarios, compañeros que me habían dicho que hasta se le quemaba el cuero, iban con la carne cocida los animales, y esa carne que termina después luego comercializándose. ¿Qué opinión tenés vos en ese caso particular, vamos a decir? Sí, muy interesante. Francamente, yo creo que el sistema de ganado a corral en el mediano plazo va a ser muy cuestionado. Sucede lo siguiente, la carne de feedlot es la más tierna, ¿no? El hecho de darle grano los últimos 100 días a un animal que ya viene en un crecimiento importante hace que la grasa se infiltre más en el músculo y que cuando lo comemos es tierno, es jugoso. Por lo tanto, tiene un sobreprecio, es decir, paradojalmente se paga más esa carne que una carne, por buena que sea, hecha solo a pasto. Entonces ahí tenemos una situación de mercado en la cual, qué sé yo, hoy un novillo muy bien terminado de pasto vale $3.55 el kilo de carcasa y un novillo de filot vale $3.80, $3.85. Por lo tanto hay un estímulo económico a producir así. Por otro lado, al ser un animal que se engorda muy rápido, el animal emite menos metano porque su vida es más corta. Entonces, por kilo de carne producido, los filoteros te van a decir, bueno, pero ojo, el problema es el metano, yo soy el que menos metano emito, porque agarro el animal ya grande y en 100 días ya lo termino. Si estuviera en pasto estaría 3 veces más tiempo y cada día que estaría emitiendo metano. Esa es otra parte del debate. Respecto a las condiciones de vida, la verdad es que son malas. O sea, eso es algo que uno no lo va a decir al mundo, pero son malas por el sol en verano, porque muchos no tienen sombra. Son malas cuando el tiempo se viene lluvioso, porque los animales viven con barro hasta el codo y es muy incómodo para los animales, no tienen dónde echarse. O sea que ahí la defensa también es decir, bueno, en realidad el animal vivió feliz toda su vida y los últimos 100 días está en un corral. No todos los corrales son así, pero si viniese un militante europeo vegano y con un celular y grabara, nos generaría un problema gravísimo, ¿no? Porque, bueno, todo lo que tiene que ver eso, con todo lo que sea maltrato animal, o aunque sea la percepción de un maltrato animal, es muy grave. Hace un mes, algún militante de este tipo filmó un barco con ganado en pie de Nueva Zelanda. Ayer el gobierno de Nueva Zelanda anunció que deja de exportar ganado en pie en 2023 para dar tiempo a que las empresas se acomoden, pero prohíbe la exportación de ganado en pie
con un daño económico muy grave, pero diciendo, bueno, si está mal y no lo vamos a hacer más. Entonces, creo que los feedlots desde el punto de vista del bienestar animal, hay por lo menos muchos que son muy vulnerables y bueno, y dentro de los propios ganaderos de Uruguay hay como distintas posturas, pero creo que los feedlots deberían tener áreas de pasto obligatoriamente, deberían tener sombra obligatoriamente, y bueno, que no pase eso, digo, no puede ser que a un animal se le queme la piel, es como que nosotros nos obligaran a estar en enero desnudos desde las 7 de la mañana hasta que se cae el sol, al sol, digo, no, no nos gustaría, y bueno, y los consumidores razonan de esa manera, si a mí no me gustaría, no tengo derecho a hacérselo a un animal, ¿no? O sea que bueno, esos son los distintos aspectos que tiene lo que acá se llama el engorde a corral. O sea que al ser más rápido es menos la emisión de carbono, entonces. Exacto, si vos lo medís en emisión por kilo de carne producido, es menos la emisión. Menos. Ese es el punto a favor que tiene el corral. Ahora que hablabas, Eduardo, de la exportación de ganado en pie, ¿qué opinión tenés respecto a los últimos años, producto de la crisis del sector lácteo, la gran también exportación y a veces destino en frigorífico de ganado como Lando y demás, bueno, que traían muchos años de genética, mucho trabajo que a veces no se hace la ciencia ni nada? No, lógicamente que cuando un ganado lechero de calidad va a un frigorífico es algo tremendamente doloroso, ¿no? Esa es una situación que cuando la relación de precios entre carne y lácteos es muy dispar, no solamente se desata eso, sino que se desata como consecuencia de algo que tiene que ver con la calidad de vida del productor, porque realmente para ser productor lechero hay que estar dispuesto a un nivel de sacrificio en la vida cotidiana que es muy importante, ¿no? O sea, hay que todos los días levantarse muy temprano, todos los días estar pendiente 2 veces al día de que el ordeño vaya bien. Y cuando uno es invernador, la verdad es que lo lleva mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, cuando se dan esos desbalances, pero si yo voy a ganar lo mismo como invernador que como productor lechero, bueno, si a mí me dan a elegir 2 trabajos donde gano lo mismo, en uno trabajo 14 horas y en otro trabajo 4 en el horario que yo quiera, yo el trabajo que elijo es trabajar 4 horas en el horario que yo quiera y no 14 y levantándome a las 4 de la mañana. Y eso es algo que en la lechería es un problema muy difícil de levantar, no solamente por el productor, porque de repente el productor es un vocacional de la lechería, pero los hijos lo ven y dicen, pero yo quiero tener esa vida realmente, o quiero ser programador, abogado, médico, pero entonces otro problema grave es el recambio generacional. Entonces, en tambos medianos y chicos, donde ese sacrificio es para prácticamente vivir con un sueldo aceptable, bueno, es lógico que un joven como usted diga, bueno, yo capaz que elijo la programación, la genética, una carrera distinta, pero todo bien viejo, pero no te acompañe. Entonces, bueno, eso es todo un desafío para la lechería. Ahora hay un panorama bastante mejor. A nivel de mercados internacionales, los precios lecheros vienen mejorando, y lo otro que va apareciendo, y que ya hay tambos en Uruguay que están robotizados, ¿no? Que eso es algo también que es algo impresionante, ¿no? Entonces, no es que hay un robot que va corriendo a las vacas o que imita a un ordeñador, pero hay un robot que está quieto y las vacas se ordeñan ellas cuando quieren, y además les encanta ordeñarse, y además una vaca que se ordeña 2 veces por día produce más que una que se ordeña una vez, y si se ordeña 3 veces por día, produce más que si se ordeña 2, y acá se ordeñan muchas veces porque a las vacas les da placer el acto del ordeñe. Entonces el robot tiene que, es algo muy impresionante, porque si recién se ordeñó, el robot se da cuenta y no la deja, tiene que pasar como 2 horas que no se haya ordeñado, pero hay vacas que si fuera por ellas, cada 10 minutos están aburridas y dicen, vamos a ordeñar nosotros poco, ¿no? Eso es muy impresionante porque además se lleva con muchísima precisión la producción por vaca, pero de nuevo, eso es para productores medianos a grandes,
que pueden hacer esta inversión, que requiere un software, un montón de cosas, que va a ir llegando. En Niña, como pone ahí Santino, en Niña hay justamente un tambo robot. Yo lo vi en un predio comercial cerca de Silda Polié, por ahí, cerca de donde están ustedes, en un predio comercial. Y bueno, esas son las cosas que también, o sea, el tambo precisa mejores números y mejor calidad de vida, porque si no se vuelve muy difícil de sostener. Pero bueno, eso afortunadamente ahora ha bajado la faena de vientres, igual siguen habiendo liquidaciones de tambos, y bueno, esperemos que el precio internacional suba lo suficiente como para que la producción se pueda mantener o encontremos la manera. Pero ahí hay otro problema, porque si es difícil imitar la carne, es decir, es muy difícil imitar un corte con hueso. Yo creo que por más cambio tecnológico que haya, un asado de tira artificial no voy a ver nunca. La hamburguesa sí la voy a ver, porque es mucho más fácil de imitar. Y la leche es una papa de imitar, o sea, leche de almendra, o no sé, ya no se le puede decir leche de almendra, pero en cualquier supermercado, en cualquier Starbucks, que es la cadena de referencia del café con leche, la leche elaborada a partir de almendras se ha vuelto tremendamente popular. Entonces, adelante, adelante. Entonces, la lechería tiene el mismo problema en el mediano plazo, que además, cuando uno ve imágenes de tambos del hemisferio norte, que también son miles de vacas que están ahí como en un campo de concentración, bueno, mucha gente dice, yo prefiero un sustituto vegetal que sea un líquido blanco y es lo más fácil de imitar. Entonces ahí la lechería también creo que tiene el mismo problema que la carne, de una competencia creciente. Starbucks, que ustedes conocen Starbucks, digo, como una empresa global. No sé si en Colonia del Sacramento hay, pero es posible que haya. No, creo que hay solo en Montevideo, por Solo ahora. hay en Montevideo. Pero es como un referente que todos conocemos. Pero todos Bueno, conocemos, ¿no? Bueno, Starbucks anunció a comienzos de este año que iba a poner a disposición leches vegetales en todos sus locales de Estados Unidos, y anunció la semana pasada que no pudo cumplir porque la demanda fue tan grande que superó todas las expectativas, y que disculpas, que había locales donde no iba a estar disponible. Pero entonces eso te está dando una pauta de que, bueno, ahí la lechería también tiene un problema, donde de nuevo yo creo que Conaprole va a tener que sacar un sello, que ya está pensando en hacerlo, un sello que diga leche alimentada a pasto, ¿no? El grass fed tiene que ir, porque la imagen del consumidor europeo o de Estados Unidos es que la producción lechera son 20.000 vacas apiñadas, quietas ahí, comiendo ración todo el día, que la están pasando muy mal. Y si no nos diferenciamos, este, hay un riesgo futuro en cuanto a cuál sea la demanda. ¿Alguien más? Había visto recién un micrófono prendido que alguien había empezado a preguntar. no, que otro punto también relevante a todo esto es que nuestro país en realidad, o sea, da muchas fuentes de trabajo por medio de la ganadería, sobre todo en los tambos, y, o sea, y que ahora se suplante por robot, o que bueno, se empieza a pensar nuevas alternativas de leches, o sea, también a nuestro país le juegan contra en las fuentes de trabajo. ¿Y qué hacemos con una cantidad de personas desempleadas? Entonces digo, creo que es un problema que nos arrastra en otra cantidad de formas, y, o sea, y a veces es, bueno, ¿cómo pensamos como tal vez, o sea, referentes o personas que en algún momento llegaremos a estar en lugares de poder, nuevas estrategias para llegar a más mercados y para poder seguir conservando las fuentes de trabajo que aún nos quedan? Sí, ese es todo un desafío. En general, yo diría que la robotización, uno tiende a ver el trabajador que sustituye, que es cierto, pero también termina generando otros empleos, desde el programador al que repara el robot, al que, no sé, yo creo que va cambiando también la naturaleza del trabajo, ¿no? Porque en definitiva el trabajo del ordeñador es un trabajo que es tremendamente rutinario, ¿no? O sea, uno también debería aspirar a que la calidad del trabajo mejore, y la verdad que el trabajo de solo ser ordeñador es un trabajo que
no te colma las expectativas de vida, digamos, ¿no? Es como ser guarda de ómnibus. Bueno, en algún momento no va a haber alguien que corte un boleto todo el día, porque, bueno, la propia evolución económica lleva a que los trabajos vayan requiriendo un peso más intelectual y menos mecánico. Lo mecánico, y en algún momento no va a haber cajeras o cajeros que te cobren en un supermercado, porque bueno, ya hay en el mundo supermercados donde uno entra, agarra y se va y no precisa un cajero. Y bueno, eso es también la necesidad de que haya un progreso en el nivel educativo que permita a la gente insertarse en trabajos más calificados, porque lo que es seguro es que el cambio tecnológico no se puede frenar y a los trabajos menos calificados les va generando una competencia. Pero bueno, si como sociedad se funciona bien, se van generando también habilidades nuevas y trabajos nuevos. Ahora sí es cierto y que, bueno, cuando desaparece un tambo, la ocupación en el ámbito rural por hectárea baja, porque la actividad sustitutiva o es la invernada o si fuera cualquier otra actividad, habitualmente emplea menos personal por hectárea que el tambo y que, bueno, y que además Uruguay tiene un nombre hecho, todos sabemos que los lácteos de Uruguay son buenísimos y por supuesto que tenemos que defender al sector lácteo con uñas y dientes y afortunadamente también China está descubriendo los lácteos, ¿no? Yo la única vez que fui a China, siempre me acuerdo que, bueno, por supuesto que uno va a China y si tiene confianza con su interlocutor le dice, bueno, pero esto del comunismo, ¿no te gustaría más votar cada 5 años, lo que vos quisieras? No sé qué. Dice, mirá, yo toda mi vida comí helado palito, que era agua con azúcar congelada, ahora puedo comer helado crema, chocolate, crema granizada. La calidad de vida a mí con el Partido Comunista me mejoró 100% y no hay discusión, ¿viste? Pero el ejemplo que había, me pasó eso que era con una agrónoma que yo tenía que trabajar varios días, que había ganado la confianza como para plantearle eso. Y después en un negocio que se regateaba, era, bueno, vendeme la campera. Y me decía, bueno, si me compras un helado de crema, te hago precio por la campera. Una cosa que es como que en Uruguay no te pasaría jamás, ¿no? Entonces, tenemos unos cuantos años en los que China se enamora de la carne vacuna, de los lácteos, y empuja todo el mercado. Pero de nuevo, los chinos dentro de 5 años, dentro de 10 años van a decir, no, pero la vaca no la pasa bien y no sé qué, y van a tener leches alternativas. Y bueno, no sabemos eso mirando en una mirada de mediano plazo a mitad de este siglo, cómo va a ser, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo creo que voy a hacer la última pregunta sobre el tema de si hay algún tipo de árbol en particular como para estabilizar o de alguna forma llevar alguna especie de nivel en el tema con los gases, dependiendo de la cantidad de ganado, obviamente. Pero si hay algún tipo de árbol, porque yo estuve leyendo un artículo hace unas semanas que había lugares que, dependiendo del ganado o el tipo, sea ovino o vacuno, todos producen determinado nivel de gas, ¿no? Eh, el tema es que, obviamente, no sé si hay alguna especie de árbol en particular que sea mejor para poder plantar o tener en lugares para lograr estabilizar esos gases o no sé si me explico con la pregunta. Sí, sí, te explicás bien con la pregunta. Mira, ahí lo que te diría como gran concepto, hay una familia de plantas que es muy importante, que son las que se llaman las leguminosas. Las leguminosas es todo lo que tiene chaucha en este mundo. El poroto, la arveja, pero también el ceibo, por ejemplo, o también no sé, las acacias. Y las leguminosas tienen una peculiaridad bien interesante, que es que en sus raíces hacen lo que se llama simbiosis, es decir, tienen una relación de cooperación con unas bacterias. El árbol o la planta le da azúcar a la bacteria y la bacteria agarra nitrógeno del aire y se lo da a la planta.
típicamente una pradera de trébol. El trébol es una leguminosa, el trébol, la alfalfa, el lotus, son todas leguminosas. ¿Y por qué son tan buenas de poner en una pradera? Porque no precisás fertilizarlas con nitrógeno, ellas agarran a través de, lo que tenés que inocularlas con este microorganismo para que agarren el nitrógeno. Vos te ahorrás el nitrógeno y las plantás con una gramínea que les encanta el nitrógeno, y entonces tenés una pradera que funciona bien. Entonces, todo lo que sea plantar leguminosas, por ejemplo, tengo un amigo en 33 que es ganadero y donde puede planta algarrobo, porque dice, bueno, es leguminosa, me banca la sequía y me da una madera bárbara. Y lo mismo en las praderas, en un campo natural, si vos tirás un lotus, ese nitrógeno que te da el lotus te ayuda a capturar más carbono. Ahora, un árbol así mágico que vos digas, ponemos este árbol y neutralizamos, diría que no hay un comodín en el mazo de cartas que vos jugás el comodín y ganás la partida, no. Sí que cuanto más, yo creo que muchas veces uno hace carretera y ve extensiones enormes que no tienen un solo árbol, y que bueno, ahí tenemos que seguir trabajando en que haya, inclusive aunque sean eucaliptus, pero que vos digas, bueno, hago un par de hectáreas de eucaliptus, los animales tienen sombra, yo tengo leña, y inclusive si vos lo planteas medio espaciados, vos igual tenés forraje. Entonces tenemos poner árboles más dispersos, del que sean, ya un árbol de por sí es carbono que se capturó del aire. Si son leguminosas, mejor, y si son leguminosas nativas, te diría que mejor, porque siempre una nativa, las aves están adaptadas a la nativa porque ya la conocen, y vos generás como polos de biodiversidad. Pero no que yo conozca así, el árbol. Y si uno entra a internet y pone el árbol mágico que soluciona el cambio climático, va a encontrar. Pero que eso esté validado científicamente, yo no lo sé. Bueno, muy bien, Eduardo. Me pone contento que los chinos estén descubriendo la carne vacuna, a ver si dejan la carne de murciélago, porque si no vamos a seguir Sí, por un largo tiempo. que dejen a los murciélagos tranquilos, que un asadito es mucho mejor. Para cerrar, agradecerte y tal vez la última pregunta, ¿cuáles pensás que son las grandes acciones que tiene que hacer Uruguay para llegar a esta neutralidad de carbono? Y bueno, la gran acción es medir y contrastar distintos sistemas productivos para ver cuáles son los que más capturan. En realidad, la buena noticia es que ya hay proyectos. Hay un proyecto muy importante con FAO, que se llama Ganadería y Clima, que hay, creo que son 80 predios donde se están empezando a hacer estas mediciones, y hay otro proyecto con la Unión Europea que se llama Euroclima, que también creo que son 60 predios ganaderos donde se están haciendo estas mediciones. Y bueno, hay que medir, hay que certificar, y bueno, y hay que hacer las cosas bien, y desde el sector alimentos también hay que participar en la lucha por frenar el calentamiento global y demostrarlo. Y bueno, bueno, es un desafío, pero creo que el agro uruguayo tiene un futuro venturoso por delante y tiene un presente muy bueno. La pandemia revalorizó a los alimentos, tenemos en este momento precios bien interesantes por todo, y los productores están entusiasmados, con ganas de invertir. Y la decisión de no subir el gasoil fue una señal también que se tomó muy bien. Entonces la gente está con todas las ganas de innovar, de crecer, así que son desafíos que nos pone la situación ambiental del planeta, que bueno, todos tenemos que ayudar, y bueno, desde el sector alimentos también, pero no hay una catástrofe a la vuelta de la esquina, ni es que la gente va a abandonar masivamente la carne y los lácteos, pero sí nos va a exigir que demostremos que esto ambientalmente es responsable, y está bien que se exija eso. Muy bien, muchas gracias Eduardo y a todos los que se conectaron y bueno, quedamos a las órdenes, la verdad que muy linda la charla. Buenísimo, bueno, muchas gracias por la invitación, y también quedo yo a las órdenes, tienen mi contacto, así que estamos para lo que quieran.